Qué buenas son. Son buenísimas, tío. Estoy emocionado. Hoy estamos un poco entre emocionados, estupefactos, contentos. Es una mezcla de emociones. Bueno, es encontrar un producto, por fin, sincero, que se ajuste al máximo a precio y que nos ofrezca cosas, pues, de altos vuelos, podríamos decir. Ya sabéis que en el canal siempre hemos intentado buscar sacar el máximo rendimiento a nuestro dinero. Y eso pasaba por comprar de segunda mano, vintage, buscar en el mercado qué oportunidades de ofertas hay y llegar a esto. No os asustéis por lo que veis aquí de primeras, no están acabadas, ¿vale? No abandonéis el vídeo. Tiene su gracia que las veáis así porque es parte del proceso también de la experiencia de adquirir este producto a un bajo coste. ¿Por qué? ¿Por qué este producto? ¿Por qué hemos escogido este producto? Por la relación calidad-precio. La filosofía nos parece brutal. Es decir, es un altavoz que puedes comprar directamente a la marca en torno a unos $2.300 aproximadamente, pero si te los coges en kit, estamos hablando de, con el crossover normal, 930, pero si le sumas el crossover high-end, sobre los $1.300. Pero bueno, por $900 puedes tener un altavoz que, es que no lo creeréis, pero que yo tengo en casa las Electamator y él, porque queríamos hacer un vídeo comparativo de las Electamator 3 con las Minimamator 2 y no hemos puesto ni las Minimamator, directamente las hemos puesto a batallar con las Electamator. No quiero decir que sean iguales, ni de estos, pero ya os avanzamos que en muchas cosas estamos realmente sorprendidos. Cada cual con sus características sonoras y evidentemente estamos hablando de que esto es un kit que te lo tienes que autoconstruir, tienes que dedicar unas horas de montaje y en este caso, como veis, las hemos dejado así en crudo porque primero queríamos probarlas. Digo, no voy a perder más horas de trabajo chapándolas, comprando la chapa o enviándolas a chapar, que al final cuesta un dinero, porque no sabíamos realmente si era un producto que nos iba a encajar o no. No la jugamos, nos enviaron el kit y Rubén aprovechó que las montaba para hacer un vídeo del montaje porque ya os avanzamos. Que no le tengáis miedo, que no es algo muy intuitivo. No. El crossover lo montas tú también, pero es que rollo A con A, B con B. No os acobardéis en ningún momento porque es tan solo ensamblar, porque viene muy bien, ensamblar, encolar y luego el crossover tienen bueno, es igual, no os hablo más, os dejamos un vídeo. Espérate, el que tenga manos de yeso, que sea muy poco hábil, también tiene la opción de que se la envíen, se las envíen hechas. Bueno, pero quiero decir que es apto para todo el mundo que tenga un poco de paciencia y quiera dedicarle un tiempo. Y tiene su gracia porque al final estás trabajando en tu altavoz, te estás ahorrando $1.000 o $1.000 y pico. Y te vincula un poco, le coges un cariño especial, ¿no? El proceso de construcción. Evidentemente luego es una criatura tuya. Sí, la primera vez que los conectas, el Rubén está cagado porque dice, a lo mejor no soldado, no sé qué bien. No sé qué. Cagado, pero nada, estaba cagadísimo, porque digo, yo qué sé, pero no, sonó bien a la primera y de puta madre. Bueno, pues vamos a hablar, ¿cómo son? Especificaciones técnicas, vamos a decir poquísimo, ¿no? Porque os dejamos, sí que eso, el enlace de la web, que podáis consultar y chafardear y veis un poco su filosofía. Cono de 7 pulgadas y Twitter de 25. De cúpula blanda. ¿Vale? Cúpula blanda. Bar reflex trasero, pequeñito. Ya te avanzo que avanzamos que lo del bar reflex no nos ha dado problemas en mi sala, que es muy pequeña. No tiene pinta de dar problema. Y para el tamaño que tiene, son pesadas, ¿no? Es una caja pesada. Es profunda, el rollo un poco la forma de mis Electamator. Es tamaño muy similar a Electamator 3. Y si queréis, o si quieres aún, vamos al tema y vamos a hablar de qué nos han parecido. Pero sin orden, o sea, en plan, vamos a sacar una lluvia de sensaciones. Llevamos 2 días escuchándolas y haciendo comparativa A-B, hemos cambiado de sala, hemos cambiado de amplificación para realmente hacer un poco con criterio, ¿no? O deciros lo que os queremos decir con criterio. Yo me he hecho la chuleta porque realmente vale la pena hacerlo con un poco de criterio. Sí, pero el criterio, ya sabéis que esto es relativo, porque todo va a depender de dónde las escuches, de con qué las escuches y, sobre todo, de con qué las compares. Sí. Siempre que analizas un altavoz, te va a sonar más brillante, menos brillante, según el que estás utilizando de referencia. Y según tu gusto personal, porque no todos compartimos el mismo gusto, ¿no? Hay gente que le gusta un altavoz más analítico, más brillante, y hay gente que, por el contrario, le gusta algo mucho más sedoso, más orgánico, más musical. Sí, a ver,
hemos dicho que las comparamos directamente con las Sonus, con las Selecta. Yo me seguiría quedando con las Selecta por el carácter sonoro que tienen. No porque sean infinitamente superiores, ni mucho menos. Es porque me gusta a lo mejor algo que es, digamos, es de poca fidelidad. O sea, que me adelante o que me haga las voces exageradamente grandes. Pues eso a mí me gusta, ¿vale? Entonces, por eso y por el rango o el toque estético que las Sonus es algo como insuperable, o que vemos, tú también, Rubén se acabó comprando a mínima, que son preciosas, le hemos puesto los pies de las Sonos Faber Electa Mater 2 y quedan preciosas, y tiene ese punto estético que hay gente que valora más o menos. Nosotros eso lo valoramos, pero nos queremos quedar con esto. Bueno, de hecho queremos probar incluso un crossover superior, que a ver si nos hacemos con él y ya os comentaremos cuáles son las sensaciones, ¿no? Compraremos el crossover high-end y lo montaremos para ver cómo evoluciona la caja y esperemos que a mejor. Lo que decía Samu, al final es la predilección que tú tengas hacia el sonido que más te gusta, ¿no? Y lo que puede ser un defecto en las Sonus, para Samu es una virtud, o para mí puede ser una virtud, y al revés, ¿no? Lo que es un defecto en esta puede ser una virtud para otro. Lo que pasa es que sí que es cierto que, y nos metemos en tema, es que solamente colocar una y otra encuentras que la reproducción de toda la zona baja de las CSS es impresionante. Es muy natural, es muy rápida, es muy seca, y para mi gusto, por ejemplo, es uno de los factores en los que está por delante de la Electa Amator 3. No creo que tenga más pegada que la mía. No hablo de pegada, no hablo de más o menos pegada. Pero sí que el bombo sonaba más realista. Escuchar el bombo de la batería en la Electa Amator 3 es acojonante, escuchar el bombo de la batería. Pero es que, claro, te pones esta y todavía te lo hace de una manera más real, ¿no? Más fidedigna. Pues quizá tenga un poco más de pegada, amiga, yo diría que están igual. Pero notamos que la mía alargaba, hacía un poco más sedoso ese bombo, y este lo hacía más rápido, lo cortaba cuando tenía que cortar. A mí me encanta que corta la nota, ¿no? Bueno, además tú vienes de estar rayadísimo con las Workday, ¿no? Bueno, yo tenía un problema en mi sala con las Workday Evo 4.2 porque al tener el bar reflex en la parte inferior me alargaba demasiado el bajo, y era una cosa que me molestaba. Cuando cogí las mínimas, bueno, noté una mejoría impresionante, porque digo, joder, por fin tengo el bajo controlado, es mucho más articulado, mucho más seco, separa la nota. Pero claro, en cuanto acabé de montar estas, las conecto y en la canción número 1 digo, joder, no puede ser que haya mejorado. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, a ver, el cono de las mínimas es más pequeño también. Es más pequeño, no tiene nada que ver, no saca. Pero también estamos hablando de un altavoz del doble de precio, bueno, o 4 veces más si te lo coges el kit, claro. Es que, bueno. Y enlazando con lo que decíamos de la parte baja, se convierte en un altavoz muy bueno para aquellas personas a las que nos gusta el rock. Sí. Que, joder, que cuesta. Un monitor completo para rock, que no, o sea, y además es que es rápido, tiene una respuesta rápida también. Y es bueno para rock y no deja de hacer todo lo demás bien. Quiero decir... A ver, se está yendo de aquí, pero bueno, a ver, pero es verdad que coges y pones una guitarra con una voz femenina y lo flipas. No, de verdad. O sea, es verdad, o sea, yo pongo esa guitarra con esa voz femenina, mis sonos me gusta más, porque la voz la hace etérea, la hace grandilocuente, exageradamente. Que no es tan fidedigna como la que reproduce esta, pero le da el toque de magia. Sí, le da una textura tan bonita, ¿sabes? Que de esto. Y esta es muy natural, muy natural. Igual que la voz te la encuentras como si la cantante te estuviera cantando aquí, susurrándote al oído, y se te erizaran los pelillos del brazo con las Sonos, con esta es como si estuvieras sentado en una butaca más posterior. ¿Sí? No quiero decir que la voz sea retraída, ni mucho menos. Además depende mucho de la grabación, pero sí que está un poco mejor ubicada, un poco de manera más realista ubicada, ¿no? Podríamos decir que la respuesta de la caja en general es más plana, que hay mucho más equilibrio entre la parte alta, la media y la baja, y en cambio el talado de Sonus es que la parte media siempre te la adelanta y te da esa sensación de estar dentro de la escena o del escenario, ¿no? Podríamos decir, y es una de las cosas que le da la magia, si te gusta, a Sonos Faber. Exacto. Aparte, que ya lo hemos comentado,
del apartado estético. No nos podemos olvidar del encanto y la artesanía que tiene la Sonus Faber. Por fuera, ¿sabes lo que te digo? Y esto la artesanía es tuya. Y esta artesanía, pues bueno, todavía está sin acabar, pero al final también nos encontramos una caja que, ya decíamos, relación calidad-precio brutal, pero no tiene rejilla, si la quieres la tendrías que hacer tú porque ni la venden en CSS Audio, que eso sería una muy buena mejora para ellos, Sí. el poder incorporar una rejilla con imanes al frontal. Bueno, tiene menos posibilidades a nivel estético, que una vez acabada con chapa de madera, la caja queda muy chulas. bonita. A veces ponemos imágenes de cajas ensambladas. Y cuando las tengamos acabadas, os enseñaremos fotos de las nuestras. Pero bueno, son detalles que también suman, ¿no? Ya, pero es que hay mucha gente que dirá, hostia, yo lo que quiero es llegar al sonido máximo con las mínimas inversión. De ahí- y esa es la filosofía que nos gusta. Claro. Es decir, vamos a reducir costes, no sé qué, ¿sabes? Te mando un kit para que tú te lo montes y así te hago $900. De ahí es la emoción que nosotros tenemos, porque siempre hemos buscado eso. Y es una caja que una vez enchapada estará guay y te está dando el máximo. No serán las más bonitas del mundo, porque no lo serán. Pero joder, te están dando una calidad sónica muy buena. Y estamos emocionados de verdad. No sé. Yo pongo a la venta mis mínimas. Bueno, ahora lo tienes complicado. Ahora digamos que me las estoy mal vendiendo, pero bueno. El Twitter, ¿cómo las has encontrado? ¿Es chillón, no es chillón? Bueno, este Twitter de cúpula blanda, digamos que mantiene... Yo creo que aquí sí que la Sonus tiene un punto más de detalle o transparencia, pero no es algo muy evidente. O sea, es algo sutil. Es algo... Yo no sé si estoy de acuerdo No, en que tenga más transparencia o más detalle. No. bueno. No lo sé. Yo no lo sé. No lo tengo. No, pero te estoy hablando de cosas sutiles, ¿eh? O sea, no te estoy hablando de una diferencia. Ya, pero cuando estábamos intentando escuchar los detalles de detrás, el plato, los no sé qué, estaban siempre presentes. Igual. Sí, están presentes igual, pero para mí tenía algo más de textura, cada detalle, algo más de densidad. No, pero- El sonido son... Que sí, estamos en lo mismo, eso es un gusto personal. a lo mejor. Yo creo que es un gusto más Vale. personal porque el detalle lo saca. Lo que pasa es que te gusta porque la Sonus para ti lo hace más bonito, Ya, ¿no? sí, esta es más plana, es menos... no coloreado, No colorea. Eso es no colorea, es natural, pero sin brillanteces. Claro, lo que está grabado en. Lo que está en la grabación, te lo suelta. Sí. Sin más. Sin Sí, ella. sí. Sin ella Una aporta nada. grabación suena peor aquí que con las mías. Las Sí. mías les aplica una pinturita que lo arregla y estas no. Totalmente Ok, de acuerdo. Vale, Yo creo que va más por ahí. nos hemos entendido al final. Nos hemos entendido. Un momento te has jugado una pollera. Y. Podríamos hablar de. ¿En qué tamaño se sentiría cómoda esta caja, Samu? Después de haber hecho 2 pruebas en casa de Samu. Mira, eso nos lo hemos currado, porque hemos llevado otra sala. Una sudada. Aquí que estamos a 1200 grados en la sombra y llevando esto, con la espalda hecha polvo, porque jugamos ayer a vóley y este se quedó clavado. Pero me he quedado de llevar esto así por la Sí. calle. Bueno, Bueno, mi sala pequeña, 15 metros de esto, ¿no? 15 metros cuadrados. Súper bien. Sobradas. Sobradas, ¿vale? Y probadas con un amplificador de 50 vatios aproximadamente. entre 40 y 50 vatios. Sobradas. Sobradas. ¿Vale? Muy bien. Las Bien mueves esto sin dar problemas en el bar reflex, a pesar de tenerlas muy cerca de la pared. Escena muy grande, que ahora hablaremos de ella. Vamos a llevarlas al extremo. Las ponemos en super situación. 40 metros 35-40 cuadrados, metros ¿no? cuadrados. Una sala con algo de Pero ¿por qué vamos a tratamiento. explicar eso si tenemos el vídeo? Dentro del vídeo. Bueno, Samu, hemos venido a una sala más grande que la que tenemos en casa para poner al límite a las CSS. Bueno, ponerlas al límite en cuanto a número de metros e incluso a número de vatios, ¿vale? Las hemos exprimido, hemos hecho, podemos decir, jugarretas con ellas. ¿Y qué podemos sacar de aquí? En cuanto a la sala, por ejemplo. cuanto a la ¿Para sala. dónde va recomendada una caja como esta? Nosotros creemos que
para que se sienta cómoda, estamos hablando de una sala de unos 20 y tantos metros cuadrados. Para que os hagáis una idea, la hemos puesto en una sala de unos 35 metros cuadrados aproximadamente, ¿vale? Llenan la sala. Pero no es lo suyo. No es lo suyo porque la hemos puesto, además, es que esta sala está conviviendo con una sala Teclansing que debe tener un cono de 15 o de 15 pulgadas y demás, y se nota la diferencia, está claro. O sea, el cono es el cono, ¿vale? Pero sorprendentemente, consiguen llenar la sala de una forma que nos hace intuir que hasta una sala de 20 y pico metros cuadrados pueden ir perfectamente. ¿No? Y además nos ha permitido enchufarle el Macintosh, el M8000, ¿no? M8000. Y no se han arrugado en ningún momento. No, era una de las pruebas que queríamos hacer. Hemos ido subiendo el volumen para ver cuánto de sí podían dar, ¿no? Y hemos visto que le tires la potencia, le pongas la potencia que le pongas, las cajas no se arrugan. Es decir, soportan muy bien. Es más, podríamos decir que incluso agradecen cierta potencia. Agradecen potencia, porque no son del todo fáciles de mover. Sí. Y aparte de eso, hemos un poco definido, que ya sabíamos porque veníamos de otra sala a escucharla, que la escena que tiene es muy amplia. Sí, eso desaparece en los altavoces, y respecto a otros altavoces que nos hemos podido comprobar en esta misma sala con la misma amplificación, sí que ya las sensaciones las hemos confirmado de que la escena siempre anda un poco más ancha, un poco más amplia que en las comparativas que hemos hecho, ¿no? Quizá también comentar que son unas cajas agradecidas con la calidad de la amplificación, no solo con la potencia. Es verdad que las hemos puesto con una amplificación de en torno a unos 1.000 euros y han sonado muy bien, y ahora al ponerlas con el Macintosh aún diría... Han mejorado. ¿Qué te han parecido estas cajas que no conocías? Pues la verdad que cuando me llamó Samuel me dice, tenemos unas cajas aquí, no sé qué tal, que las hemos comprado y las está montando Rubén, y yo pensaba, digo... Ha montado Rubén, no va a funcionar. Dije, no, pero la verdad que es sorprendente, tío. O sea, la amplitud si se cierran los ojos y abres los ojos, te dicen que son esas cajas, no te lo crees. Claro, si abres los ojos y la ves así sin acabar y tal, dices, cuidado. No, pero yo creo que hace referencia a que suenan más grandes. Son las más grandes, son las más grandes, tanto los bajos como los medios. La verdad que es impresionante. Y lo que más me sorprendió fue que aguantó bastante bien al Macintosh, el embiste de la bestia. De la bestia, ¿sabes? Aguantó bastante bien. Hombre, tú que te has flipado ahí con el dedo rápido y empezaba a subir la aguja ahí de los vatios. Subiendo. Aparte, claro, si comparamos con las DAS de 8 pulgadas, a ver, tú notas que el DAS llega más bajo, que es lógico, que el cono es más grande, pero el ancho de lo que es ¿cómo se llama? La escena, ¿vale? Se nota más en esas pequeñas. Dices, es que incluso pensaba que era porque que las cajas estaban más separadas que las DAS, pero no. Las hemos invertido, las Sí. hemos probado arriba, abajo, más sí. abiertas, más cerradas, y hemos llegado todos más o menos a la misma conclusión. Sí, la verdad que sí. Así que una prueba más. You've given me. Sorry that I come to depend on you. Sorry that I come to depend on you. I don't know where I've been on the bar. Nos quedamos echándole horas. Venga, hasta luego. Adiós.